celestial. Te damos gracias, porque nos has reunido con todo el corazón para estudiar tu palabra. Concédenos una lucidez en la mente y un gran amor en el corazón, para que tu divina palabra que está en la Biblia penetre en nosotros y lleguemos a alcanzar la semejanza de Jesucristo. En el nombre del mismo Jesucristo te lo pedimos. Amén. 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 Bueno, me he olvidado de poner para grabar, ahora sí. Bien, mis queridos hermanos, después que el hermano José Antonio nos haya guiado en oración, le damos otra vez la bienvenida a todos aquellos que nos acompañan, desde Chile, desde Estados Unidos, desde México, desde Perú y todos aquellos que vendrán después. Hoy tenemos nuestra segunda reunión sobre esta serie, sobre el tema de los puestos de avanzada. Vamos a reflejar un poquito el concepto de lo que era y es un puesto de avanzada. Digo era porque lo que hablamos el domingo pasado fue lo que es un puesto de avanzada. Sabemos nosotros que, según lo que la sierva del Señor nos muestra, en el gran panorama del conflicto de los siglos, de que allí en el cielo se originó una gran batalla. Es un concepto nuevo. Fíjense ustedes que antes de la sierva del Señor, cuando ella comienza a escribir, alrededor del año 1844, la primera visión, en 5 de diciembre, si mal no recuerdo, del mismo año, 1844, recibe la primera visión. Y ella ve a un pueblo, y ella ve, es tomada fuera del mundo, y ve a un pueblo peregrino. Después ella comienza a narrar una historia que hasta ese momento nadie la había visto de esa forma. Que el conflicto no se centraba en el hombre, el conflicto del pecado, la maldad, la muerte, la presencia de Satanás, sino que ella lo retrotrae al cielo. Hubo un conflicto allá. Y ese conflicto comenzó allá mucho antes siquiera de la creación de la misma raza humana. Porque Satanás sostenía, y sostiene todavía, valga la aclaración, que la ley de Dios, o sea, su carácter. La ley es un término legal, es un término que a veces podemos solamente resumirlo como estatutos o indicaciones claramente definidas. Sin embargo, la ley, en la palabra del Señor, se nos muestra como el trasunto, el reflejo del carácter de Dios, del Altísimo, del Eterno. ¿Tú quieres saber cómo es Dios? Está acá revelado en su palabra. ¿Tú quieres saber cómo es Dios? Mira al ministerio de Jesús, porque esa palabra que estaba escrita acá se hizo una persona y empezó a caminar entre nosotros. Ese es el carácter de Dios. Pero Satanás decía que no, algo falla ahí, algo anda mal. No es así, no es tan así como lo pintan. Dios es una persona que no ha revelado totalmente lo que es su carácter. No vamos a entrar mucho en el detalle porque nos vamos a ir de tiempo, pero sí él sostenía, miren, dice, yo mismo, el querubín protector, el máximo, lo más sublime de la creación, yo me he revelado. ¿Por qué? Porque esa ley falla. Dios no puede tener un gobierno perfecto, porque aún así todo, el superior de todo, yo mismo, no pude contentarme con esa ley. Y mira todos los que me siguen. También se revela. Algo anda mal en este gobierno. Y cuando me mandaron a un lugar, esa raza creada también se reveló. ¿Se dan cuenta? Ese es el argumento de Satanás. Yo he caído, todos los míos han caído, y en la raza humana también ha caído. El gobierno de Dios tiene que ser arreglado. Es imperfecto. O el carácter de Dios no es lo que se dice. Es un argumento que hasta el día de hoy lo escuchamos en las personas que dicen que todo este mundo retorcido en todos los aspectos, ¿sí?, es porque Dios no existe, o Dios se olvidó de nosotros, o Dios no es lo que es. Satanás responsabiliza a Dios. Y no solamente lo hace con nosotros, no.
Él lo hace en todo el universo. Él es el gran acusador. Él acusa a todos los mundos de que si a él le dieran la oportunidad, él podría mejorar este mundo. O mejor dicho, mejorar también el carácter de Dios en cuanto a la ley. No hay mucho que hablar, pero este fue el argumento, dice la sierva del Señor, hasta antes de la creación, sostenía, y los ángeles tenían simpatía, algunos ángeles que no habían caído, tenían simpatía con él. O sea, algo hay que no sabemos nosotros, que lo sabe Dios y lo sabe Satanás, pero nosotros no lo sabemos. Pero cuando Cristo vino acá a la tierra, y él se hizo hombre, y se demostró que el gran asesino y mentiroso era el mismo Satanás y no Dios, en el cielo quedaron claras todas las dudas e interrogantes. Y allí fue que se logró validar lo que nosotros conocemos como lo que sería el gran conflicto desde el punto de vista del cielo, del Señor. Pero había algo todavía más que podemos agregar. La raza humana tiene que entender, el universo tiene que entender, el cielo ya lo sabe, pero el universo tiene que entender realmente la naturaleza del pecado, no de las acusaciones de Satanás, sino va más allá. El pecado en sí, lo que es el concepto de rebelión. Ese concepto de rebelión al que Satanás cayó y por el cual el mismo Satanás será destruido, ¿sí? Es el concepto de la respuesta que tiene que dar Dios al universo con respecto a la raza caída. Porque él dice, yo he caído, yo era el mero mero, como dicen en México, ¿no? O era el supremo. Y fíjense, yo mismo he caído. ¿Por qué? Porque no podía guardar esa ley. Esa ley no se puede guardar. Y los míos tampoco. Y los seres humanos ni hablar. Esos son los peores. Dios tiene que darle una respuesta al universo. Por eso, al final del tiempo, habrá una generación que dará la respuesta que en las peores de las condiciones, siendo la generación más degenerada, en términos literal, de la especie humana, esta generación dará una respuesta de que el gobierno de Dios sí es lo mejor que nosotros podemos tener. Y que los argumentos del enemigo son inválidos. Que a pesar de estar al borde de la muerte, aún así y todo querremos optar por servir a Dios. Pero con una convicción nunca antes vista, y ese grupo de personas serán los 144,000. Ellos tienen que vindicar, como dijimos la semana pasada, tienen que restaurar la imagen perdida de Dios en el universo que Satanás la manchó. Esta labor la harán unas personas muy, muy especiales, pero completamente especiales. Y estas personas se encargarán de llevar respuestas por la eternidad, a donde nuestro Señor Jesucristo vaya, irán los 144,000 dando testimonio. Así el Señor comenta que si en algún momento, en el futuro lejano, alguien tuviera la misma duda que alguna vez comenzó a tener Satanás, Jesús llamará a alguno de los 144,000 y le dirá, cuéntale lo que pasó cuando tú vivías en el mundo ese pecador y lo que significó vivir sin ley o sin Dios o con la ausencia total de Dios. Y esa alma o ese ser se dará cuenta de que es imposible vivir sin el gobierno o sin la presencia de Dios. El universo
Es imposible sostenerse sin la presencia de Dios. Esa tarea la tienen la última generación. Esto choca frontalmente, de manera contemporánea, con el concepto de ciertas teorías adventistas nuevas que no están de acuerdo con esto. Hablamos de la teología de la última generación. Y dicen, no, esto no es así. Ellos han retrocedido en la teología, digamos, escatológica y salvífica de Jesús también, de que el hombre pecará hasta el final y que Dios, por un poder que solamente lo tiene en la segunda venida, le dará a sus siervos la capacidad de no tener más contacto con el pecado, pero cuando Él venga, no antes. Leo un mensaje de siervo que dice, tremendo que ya no existirá el gran tentador. Amén, amén. Ese es el destino. Pero ese gran tentador no existirá cuando, si vamos a hacer un paralelismo en la secuencia del santuario, cuando exista la persona designada para llevar el macho cabrío al desierto. Cuando esa persona designada esté lista, cuando el sumo sacerdote encuentre a esa persona que sea capaz de vencer a ese macho cabrío, a Satanás, y en términos literales es una figura, pero en términos literales es llevarlo al desierto, es llevarlo al milenio, vencido. Cuando la humanidad encuentre a ese grupo, que son los 144.000, a ese hombre designado para tomar al macho cabrío de los cuernos, muy rebelde, muy fuerte, no quiere ser vencido, no será derrotado según él, pero este hombre designado lo llevará, cargará los pecados, lo llevará al desierto a que muera. Bueno, Dios todavía no ha encontrado a ese hombre designado. Todavía no está, pero lo estará. Cuando ese hombre designado aparezca en la escena, es cuando el Señor puede regresar. ¿Por qué? Porque tiene que estar ese hombre designado, como lo llama la Biblia en Levítico 16. La idea del Señor es que esa generación, según los testimonios de la sierva del Señor, saldrá de los puestos de avanzada. Amén. Amén. Porque el escenario que el Señor preparó para que esta generación se prepare, pero tan especialmente, no podrá hacerlo en otro escenario. No podrá. No es que no quiera, no, simplemente no podrá. Porque las condiciones reinantes de esa generación serán tan hostiles hacia la santidad que uno debe apartarse de lo que sería Babilonia en todos los aspectos, ¿sí? Ya sea el sistema hegemónico, político, religioso, como del corazón. Tiene que haber una purificación interna como la raza humana no la ha visto nunca. Porque lo que se viene ahora, como se dice de forma regular, se viene un mano a mano con demonios. Y eso la raza humana desconoce. Nosotros tendremos que caminar entre demonios sueltos, con las manos sueltas. Nunca ha pasado eso, nunca. Siempre los ángeles caídos han tenido restricciones. Siempre, desde el primer día de la caída hasta hoy, octubre del 2025, han tenido restricciones. No pueden caernos como ellos quisieran. No pueden. Porque si pudieran, nos destrozarían, nos matarían. No, y más aún, aquellos que siguen al Señor. Son sus objetivos más odiados. Y si hoy vemos a una persona figuradamente muy transgresora y pecadora, un borracho, un traficante, una prostituta, un drogadicto, un ladrón, un
un político, el que sea, esa persona tan mala todavía tiene tiempo de arrepentirse. Por eso Satanás no puede tocarlo. ¿Por qué? Porque él puede arrepentirse, ser escuchado y recibir el perdón. Por eso Satanás no puede caerle todavía. Pero cuando la suerte esté echada de todo el mundo, después del cierre de la gracia, ya la suerte está echada. Ya no hay nada que se pueda hacer por nadie. Entonces Satanás podrá tener acceso a este mundo y a los impíos. Y querrá tener acceso a los santos, pero ellos serán como sellados y estarán protegidos. Por eso la importancia de este tema para aquellos que deseen llegar en los planes del Señor a tener un grado de santidad, hermano, como nosotros no lo concebimos. De ahí es que la obra médica misionera, la reforma pro salud, el evangelismo, el trabajo manual, la convivencia, es muy importante para ir puliendo en mi corazón, en tu corazón, todas esas aristas agudas, puntiagudas, que lastiman, que no están todavía moldeadas a la semejanza de Cristo. No es un aspecto, son muchos aspectos. Y ahora vamos a hablar por qué. Porque cuando hablamos de los puestos avanzados, no estamos hablando de una salida al campo. Por eso el tema de hoy es lo que no es un puesto de avanzada. He puesto este versículo que dice, voy a compartir la pantalla, en primer lugar. Esto va así y esto va así. Lo que no es un puesto de avanzada. Isaías 26:20 dice, anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. Los puestos de avanzada es una antesala de este escenario. Dios tiene pleito no solamente con su iglesia, tiene pleito y deuda con el mundo. El mundo le debe mucho a Dios, al creador y redentor de este mundo. El hombre se ha tomado prerrogativas que no tenemos idea. Y Dios dice, esto va a colmar en algún momento la paciencia, como antes ya colmó la paciencia, tanto del mundo, tanto de naciones, tanto de pueblos, y tanto de personas que están registradas en la Biblia. Y ahora se va a volver a repetir, pero esta vez con el agravante de que todas esas ocasiones pasadas en que se colmó la medida, esta vez se va a colmar la medida de manera definitiva y ya no habrá retorno. Este es algo que nosotros tenemos que entender, y voy a poner acá la siguiente, dice, sabemos nosotros que Satanás imita todo lo que pueda ser imitado. Él es el maestro del disfraz. ¿Tú quieres a un amigo? Satanás va a ser tu amigo. ¿Tú quieres a un sabio? Satanás va a ser un sabio para ti, te va a enseñar cosas. ¿Tú quieres ser rico? Satanás va a ser un banco, te va a prestar créditos. Todo lo que tú quieras obtener de este mundo, Satanás te lo puede dar. Porque él va a imitar lo que nosotros queremos obtener y él lo hará para alejarnos de Dios. La palabra dice en primera de Pedro 5, versos 8 y 9, sed sobrio, lo dice el apóstol Pedro, sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Si tú crees que eres el único que está pasando malos momentos, Pedro te dice, no te confundas, no te equivoques. Lo que tú pasas, lo pasan muchas personas, que son atacadas constantemente por las huestes del mal. En 2 Corintios leemos, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros,
pues no ignoramos sus maquinaciones. Como dijimos que Él imita todo, ¿sí? Vamos a dar unos ejemplos. Acá nuestro Señor Jesús nos dice en Mateo 24, porque se levantarán falsos cristos, falsos ungidos, falsos predicadores, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos, ¿sí? Cristo, sabemos que en griego es Mesías, o en hebreo es ungido, ¿sí? Muchos que pretenderán tener las cualidades que tenía Cristo, ¿sí? Porque Cristo ha sido consagrado por Dios, ungido por el Espíritu Santo para la misión redentora. Y estos tomarán esa prerrogativa. A mí me manda Dios. A mí me manda el Señor. Yo tengo una nueva luz. Síganme. Yo voy a denunciar todos los pecados y etcétera. Y el Señor dice, tengan cuidado con esas personas. Fíjense ustedes que nosotros tenemos, como en la Biblia nos enseña, y la sierva del Señor lo confirma, que la divinidad en la Sagrada Escritura está representada por 3 personas, ¿sí? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero Satanás también la imita. Él al final del tiempo toma su propia Trinidad como una burla o parodia, ¿sí? Y él toma el papel del dragón, la bestia y el falso profeta junto a el catolicismo romano y el falso profeta, los evangélicos en Estados Unidos, para hacer el último movimiento de engaño. Apocalipsis 16 dice, y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de rana. Estos espíritus son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Él también imita o falsifica el día de reposo. Ya lo sabemos. El día de reposo siempre será el sábado. Siempre, desde la creación en adelante y hasta la eternidad será el sábado, porque nos lleva a arrodillarnos únicamente a nuestro Creador y Redentor. Satanás dice, no hace falta, yo voy a hacer otro día. Y se arrodillarán ante mí. Y él sacó, obviamente, desde la antigüedad la adoración a los astros, especialmente al astro rey, al sol. Fíjense ustedes en la lista, es una lista corta, pero no me entró más, no, se me acabaron los renglones. Porque acá tenemos todo lo que Satanás imita, o hay mucho más todavía por supuesto, porque todo lo que pueda ser imitado, él lo hará. Todo lo que él pueda imitar, lo hará. Tenemos la verdadera adoración. Él tiene su verdadera adoración para él, que es falsa adoración. Hay una verdadera piedad, hay una verdadera fe, hay una verdadera alimentación, una verdadera vestimenta, una verdadera reforma, pero él tiene todo lo falso, la falsa piedad, la falsa fe, la falsa alimentación, la falsa vestimenta, la falsa reforma. En la Biblia podemos encontrar la verdadera familia, la verdadera iglesia, la verdadera predicación, el verdadero mensaje, el verdadero evangelismo, pero Satanás trae también una falsa conversión, la falsa familia, la falsa iglesia, la falsa predicación, el falso mensaje. Y así podemos encontrar el verdadero evangelismo, el verdadero santuario, la verdadera educación, la verdadera experiencia cristiana, la verdadera fidelidad. Satanás saca lo suyo, ¿sí? El falso mensaje, el falso evangelismo, el falso santuario, la falsa educación, la falsa experiencia cristiana, la falsa fidelidad, etcétera, etcétera. Todo él lo puede falsificar. Y lo hace. Ahora la pregunta es, si hace todo eso, ¿por qué esperamos que él no pueda falsificar a los puestos de avanzada? Él lo va a hacer. Los puestos de avanzada es un método que el Señor va a utilizar al final del tiempo para santificarnos, en sus términos. La hermana Juárez, como lo vimos la semana pasada, le llama la escuela de Dios, donde todos nosotros somos alumnos. La naturaleza
es el aula y Dios es el profesor. Y hay muchas materias: agricultura, trabajo manual, hay obra médica misionera, hay reforma pro salud, hay evangelismo, muchas tareas, muchas asignaturas que como alumnos debemos aprenderlas. Y sin embargo él saca los falsos puestos de avanzada, que es una salida al campo. No vamos al campo. ¿Por qué? ¿Por qué la hermana White habla de la salida al campo primero y después de los puestos de avanzada? La sierva del Señor, en su ministerio de 70 años, cuando ella era joven, en la década de 1850 a 1860, para ser más exacto, 1865, durante esos 15 años, ella habla de la salida al campo, pero no le habla de la salida al campo en términos escatológicos. Ella habla porque ella tenía la luz de que la iglesia, como se estaba organizando y como estaba adquiriendo relevancia económica a través del colportaje, entonces empezó a traer mucho dinero a la iglesia. Entonces la iglesia empezó a comprar edificios para hacer, obviamente, una escuela en la década del 60, para hacer una pequeña imprenta en la década del 50, y así empezaron a hacer oficinas y templos. Entonces ella recibe una luz que le dice: el Señor quiere que todo esto que estamos haciendo lo hagamos en el campo, y que vayamos con nuestras familias, con nuestros hijos, para que ellos se beneficien de la naturaleza y quitarlo de la contaminación de las ciudades. En esa época la iglesia no entendió el mensaje y siguió estando en la ciudad. No había forma. Ella recibía luz y decía: todo lo que se tenga que hacer, la compra de edificios, ella decía, solamente, ya al final, en la década del 70, 1870, decía, si hay que hacer algún restaurante o alguna iglesia, templo, se puede hacer en las ciudades. Todo lo demás lo tenemos que llevar al campo. Ese era el plan de Dios para la iglesia adventista en sus primeros años, su primera década. La iglesia adventista no los dirigentes, no, acá vamos a tener mayor influencia en la ciudad. Tenemos más oficinas, vamos a estar más cerca de la gente. Dios no quería eso. Pero ya al final del siglo XIX, comienzo del siglo XX, cuando el modelo educativo ya había sido revelado y la iglesia adventista tampoco quiso seguirlo, según los términos que el Señor le mostraba a la hermana White, que no se comiera carne, porque en las escuelas adventistas del año 1880, 1890 se comía carne y se hacía deportes. Y había incluso, llegó un momento en que los propios directores ni adventistas eran. Entonces, el que tenía gran deseo de que se abandonara la carne y que se siguiera una dieta como la hermana Juárez decía, era John Harvey Kellogg, en sus años en que él era siervo de Dios. Es un hombre que hizo mucho bien cuando estuvo consagrado. Y la hermana Juárez decía que era un hombre de Dios. Incluso el Señor le guiaba sus manos cuando entraba al quirófano. Y él decía, no, se peleaba él con los directores de... No traje nada de carne, así que... Esto es demonio. Vamos a ver si podemos quitar esta personita que está comentando. No sé quién es, pero alguien es. Bien. Entonces, la iglesia no quería entender el modelo educativo. No lo aceptaba, el modelo educativo de... Perdón. Ahí va. De ahí es que ella tuvo que, según las indicaciones del Señor, ella tuvo que dejar de insistir tanto con el tema de la educación dentro de la iglesia adventista
para que ella decía, ya déjalo, no tiene sentido, no tiene sentido. No quieren escuchar. Y es ahí donde comienza lo que nosotros sabemos, voy a ponerlo así, un nuevo concepto de educación. Ella había ido a Australia y se funda el colegio Avondale, ¿sí? Y en su momento ella dijo que ese era el modelo educativo que el Señor había mostrado, mientras se preservara en los lineamientos que el Señor había mandado. Pero después, cuando comienza la obra de Madison, a raíz de que esto tiene un trasfondo histórico, yo quisiera no extenderme, pero quiero dar un trasfondo histórico, porque al comienzo del siglo XX, el hijo mayor de los que vivían de la hermana White, Edson White, había comenzado a trabajar de manera independiente, ¿sí? Y él se compró una barca y se fue a los estados del sur. Imaginémonos que la Battle Creek estaba al norte de Washington, prácticamente en frontera con Canadá, bien al norte, por el Atlántico, ¿no? Arriba de Nueva York, por ahí está Battle Creek. Entonces, toda la conferencia general estaba ahí. Y los estados del sur, donde había gente de color, ¿sí? Estaba olvidada por la iglesia adventista. Entonces, el hijo de la hermana White hace un ministerio y se compra una barca pequeña y se va a hacer evangelismo, él con su dinero. Y como tenía los libros de su mamá, él los reimprimía y se los daba a los morenitos. Y ahí comienza una obra de evangelismo del hijo de ella. Resulta que en esa zona había pastores que predicaban con recursos muy escasos, es decir, pastores itinerantes que no tenían ni siquiera para comprarse un par de zapatos. Hay crónicas que cuentan que había un pastor que le decían los hermanos para el pastor, usted viene todos los sábados, viene con la misma ropa, y mis mismos zapatos ya todo viejo. Y él le dice, bueno, perdóneme hermana, dice, lo que pasa es que es el único zapato y la única camisa que tengo, no tengo más. No tenía dos camisas. Y con esa camisa era la que usaba toda la semana y el sábado porque no había más. No tengo dinero. Entonces, los hermanos le escribían a la hermana Juárez, le decía, pero no hay manera de que este hombre está levantando iglesias. Es un hombre de Dios, está cumpliendo el mensaje del evangelismo que a nosotros se nos corresponde. Y está haciendo grupos, y está bautizando, y se está haciendo la obra aquí en el sur. No hay forma que le ayude, y ella escribía a la conferencia general, y la conferencia general decía, no hay dinero, para esa gente no hay dinero. Entonces ella va y decide ayudar de manera personal al ministerio de su hijo y de las personas que estaban en el sur. Y ahí es donde comienza ella a visitar más regularmente a su hijo Edson. Y en una de esas visitas, montada en el barco, porque era el barco que estaba navegando por el Mississippi, por toda esta zona donde vivía la gente de color, ella conoce un lugar, ¿sí? Y ahí donde el Señor le dice, el Señor me ha mostrado que debemos comprar este lugar, porque el Señor quiere levantar un nuevo modelo educativo. ¿Sí? Hermana Ivette. La hermana Graciela comenta, qué pena que todo se tergiversó en todo lo bueno que Dios había enseñado. Así es, mi querida hermana Graciela, que somos Israel espiritual, pero seguimos siendo Israel, rebeldes. Rebeldes. No aprendemos de la historia. Los israelitas no tenían historia de referente, aunque tenían sus antepasados, pero nosotros tenemos a ellos y a los antepasados de ellos, y seguimos repitiendo los errores. Somos una nación, la hermana Juan menciona que si vamos a compararnos, la iglesia adventista está peor todavía ante Dios que los propios israelitas, por la luz que tenemos nosotros. Entonces ella recibe una serie de visiones, el Señor la muestra y dice, hay que comprar ese lugar y búscate a 2 personas, yo te mostraré, y comienza una obra. Lo que después se llamaría el puesto de avanzada o la escuela
de Madison, ¿vale? Entonces, volviendo a lo que estábamos hablando antes, la salida al campo es una salida que yo voy a respetar y quiero aclarar antes de continuar, mis queridos hermanos, lo voy a aclarar bien. No, yo no quiero atacar a nadie que haya salido al campo. Al contrario, le felicito y alabo el esfuerzo que tienen en sus mentes, en sus corazones. No puedo decir otra cosa. Y mi respeto para todos aquellos que ya han salido al campo. Pero lo que está revelado al final del tiempo, en nuestra humilde comprensión de la realidad, es que falta todavía madurar ese proyecto para adaptarlo a la voluntad del Señor. El Señor nos manda a salir de las ciudades, es cierto. El Señor nos manda a vivir en el campo, es cierto. Pero el Señor nos manda más. Porque cuando vamos a una salida al campo, no pasa de ser una mudanza más. Si tú vas de la ciudad al campo, es una mudanza. O tú puedes ir de la ciudad a la ciudad, a otro domicilio, es una mudanza. Pero el concepto de puesto de avanzada es un concepto que el Señor quiere que nosotros podamos asimilar en nuestra cabecita para que Él pueda comenzar a trabajar sus planes en nuestra vida. ¿Sí? Hay muchos límites que tiene lo que sería una salida al campo. Y vuelvo a decirlo otra vez, y lo digo siempre. Mis respetos a todos aquellos que viven en el campo. Es más, les felicito porque han tomado decisiones muy serias. Pero no alcanza. El Señor mostró un solo plan, completamente desarrollado. Uno solo. El plan de Dios es uno. Y en la experiencia de Madison fue un solo plan perfecto. No hay dos planes, no hay tres, no hay cuatro formas de agradar a Dios. Hay una sola forma. Es ese. Si tú te adaptas o no, eso es asunto tuyo, mi querido hermano, mi querida hermana. Muy personal. Tú con Dios. Ahí nosotros no tenemos nada que hacer. Pero a nosotros se nos manda a que podamos revelar el plan de Dios, que es integral, es muy completo, ese plan. Y ese plan es el que nos reunamos en los puestos de avanzada para trabajar en equipo, como concepto. Hay mucha faena. Hoy mi hermano José Antonio y mi querida esposa salieron a repartir libros, folletos, y yo no pude acompañarlos porque me tuve que ir a trabajar. A Dios gracias, ya tenemos agua caliente de nuevo en el sanatorio. Me quedé a hacer un arreglo que lo tenía pendiente. Entonces dije, no puedo porque si no se me va el día. Y a Dios gracias ya está solucionado. ¿Sí? Pero hay trabajo. ¿Sí? Hoy me ha tocado estar con el soplete y soldar con estaño y etcétera, etcétera, etcétera. Pero se hizo el trabajo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos mirando la comodidad de futuras personas para que vengan. ¿Vendrán? No lo sé. Como le hubiéramos preguntado a Noé, tú haces tremendo barco, ¿cuántos entran ahí? ¡Uf! Muchísima gente. ¿Vendrán? No sé. El Señor me mandó a hacerlo. Yo lo hago. Y al final solo entraron 8. Al final solo entraron su familia directa. Ni su familia indirecta, o sea, su parentela, no, su familia directa, ¿no? Esposa, hijos y nuera. O sea, que allí quedaron habitaciones vacías. Me imagino que habrá quedado mucho espacio. Pero lo que sucede es eso, que hay que trabajar para los demás. Nosotros trabajamos para que vengan personas que quieran ayudar, que crean en las promesas del Señor, como nosotros las creemos. A mí con una sola promesa, una sola, me basta para hacer todo lo que estoy haciendo. En el puesto avanzado no hay dinero, no hay sueldo. Debiera haberlo, estamos
tratando de poder ser autónomos en cuanto al sostén propio, que también es otro de los requisitos, se podría hablar también de eso, pero el Señor nos manda a nosotros a que avancemos por fe. Tú hazlo. Que vengan o no vengan, eso no es asunto tuyo, tú hazlo. Y nosotros estamos en eso. Pero cuando tú te vas al campo, tú te vas por tu cuenta. Y tú no estás pensando en llevar a otra gente que no conoces. No está en tus planes. ¿Sí? Piensan los demás. No se piensa en los demás. Dijimos la vez pasada que hay, en la Biblia había en el pueblo de Israel antiguo, había 3 clases de personas que eran muy vulnerables. Vulnerables que tú podías cometer injusticia fácilmente. Y Dios le decía al pueblo de Israel, cuidadito, no me toquen a esas 3 personas, 3 tipos de personas, porque me tocan a mí. Que eran las viudas, los huérfanos y los extranjeros. Y hoy hay 2 grupos más, las madres solteras y los ancianos. ¿Cómo delante de Dios, si yo quiero lograr en la vida del campo una santidad que me permita resistir el momento de la prueba, si alguien viene a mi casa y me dice, hermano, tú me puedes ayudar para que yo viva acá y yo quiero hacer lo mismo que tú estás haciendo, tener tu experiencia en el campo? No, hermano, lo que pasa es que no hay habitaciones. Está para mi hijo, para mi esposa y para mí. Nada más. Es muy estrecho ese proyecto de santidad. Cuando tú quieras salir a evangelizar, hermano, la tarea es dura. Si hay que hacer alguna reforma, lo harás tú solo. Si tú tienes que sembrar y cosechar, lo harás tú solo. Porque si vas solo, lo vas a hacer tú solo. Es mucho el trabajo. Por eso el Señor a nosotros nos manda a trabajar en equipo, en conjunto, para que nos conozcamos, interactuemos. Hermano José Antonio. Sí, se podría equiparar el puesto de avanzada con el aposento alto. Así es, completamente. Sí. Completamente. Como una imagen que puede ayudar. Como concepto. Gracias, hermano José Antonio. Dios, cuando comenzó la etapa del evangelismo, mandada por nuestro Señor Jesucristo a sus apóstoles, y cuando Él ascendió a los cielos, Él les dio una orden. No se separen. No vaya cada uno a su... Yo ya no voy a estar con ustedes. Pero hay una promesa. Es necesario que yo me vaya para que venga el Consolador. Y Él los tiene que encontrar a ustedes unidos para que Él haga su obra. Si ellos se hubieran ido cada uno a su casa, Pedro a su casa, Juan, Santiago, cada uno a su casa, Bartolomé, etcétera, todo cada uno a su casa, y los que le siguieron cada uno a su casa, ¿hubiera sido igual para el Espíritu Santo? En primer lugar, no, porque Jesús le dijo, no se separen, manténganse unidos hasta que venga la promesa. Y ellos esperaron, por fe, en un lugar alto en una casa, me imagino haber sido grande, porque 120 personas para esa época, tener una casa que albergara a 120 personas en la planta alta, habrá sido un lugar grande. Pero ellos estaban unánimes, unidos, unánimes todos en un solo ánimo, ¿sí? En un solo sentir. Cantaban, alababan, oraban, se pedían perdón, querían purificarse y lo lograron. Y cuando llegó la inauguración del santuario celestial y Jesús investido como sumo sacerdote, la habilitación de ese santuario en el cielo fue una inauguración también en la tierra por medio de un fuego santo, como lo hizo Moisés en su momento, Dios en el santuario de Moisés. Y ese fuego santo fue el Espíritu Santo, que vino a esos 120 y comenzó Cristo intercediendo y los apóstoles predicando, por los 120. Eso fue el comienzo
en la línea del tiempo fue el comienzo del evangelismo de la iglesia cristiana. Sonó un estruendo que se escuchó allá lejos, hasta en el templo se escuchó el ruido, como una explosión. Y bajaron llenos del Espíritu Santo. ¿Sí? Ahora, ese comienzo está llegando a su fin. La fase del evangelismo está llegando al final, donde se estará dando las últimas prédicas en este plan de salvación durante casi 2000 años. Se está llegando al final de la fase del evangelismo. Y ese final exactamente terminará con un poder del Espíritu Santo en la lluvia tardía. Amén. Amén. Y si estaban juntos en el aposento alto, también el Señor nos manda que estemos juntos en los puestos de avanzada. Ese es el consejo de la sierva del Señor. ¿Para qué? Para que nosotros nos preparemos, tengamos nuestros 10 días de aposento alto, de santidad, consagración, arrepentimiento, preparación, para que venga esa lluvia tardía y salgamos nosotros con rostros emblanquecidos en santa consagración a las ciudades. No me va a interesar la ley dominical, no me va a interesar que me metan preso, no me va a importar que me peguen o hasta que salga y no regrese nunca, quede como mártir en el camino. No me va a importar. ¿Ustedes creen que a aquellas almas piadosas de la primera generación les importaba salir? Ah, no, pero que me garanticen que yo tengo que regresar porque tengo hijos que cuidar. No, salían, valientes, llenos del Espíritu. Y si uno caía, otra caía, los que caían, man, la conversión que se lograba por esas almas piadosas, no tenemos idea. Se volverá a repetir la historia. Ahora ustedes me dirán, pero hermano Gerardo, todo el mundo tiene que ver los puestos avanzada. El consejo del Señor es que nosotros nos reunamos en los puestos de avanzada para que esta promesa que acabamos de mencionar se pueda cumplir. Que tú creas o que no creas, o que lo veas con ojos humanos, o con los límites humanos que nosotros normalmente podemos ponerle a todos nuestros proyectos, es un asunto. Pero que el Señor lo haya mandado es otro asunto. Nosotros nos quedamos con lo que el Señor nos mandó. Y avanzamos por fe. ¿Llegaremos? Yo no tengo respuesta. Y la verdad no la necesito. Yo necesito la promesa. Y la promesa del Señor nos dice, salgan de las ciudades a los puestos de avanzada y trabajen desde allí para prepararse y regresar de nuevo a la ciudad. Esa es la indicación del Señor. La promesa es que de allí saldrán con rostros emblanquecidos en santa consagración. Y si tú no crees eso, bueno, nosotros sí. Este servidor lo cree. Y esa promesa a mí me basta y sobra para hacer todo lo que estamos haciendo. Porque el Señor lo ha prometido. Ahora, en una salida al campo, nosotros podemos contar muchas historias. Lo vamos a hacer, pero vamos a continuar con esta que dice así. El consejo sobre la salud e instrucciones para los obreros médicos, misioneros. La hermana Pay dice, se me reveló que el poder de Satanás se ejerce especialmente sobre los hijos de Dios. Fíjense, el poder de Satanás se revela especialmente sobre los hijos de Dios. Muchos me fueron presentados en una condición de duda y desesperación. Voy a compartir. Las enfermedades del cuerpo afectan la mente. Un enemigo astuto y poderoso acompaña nuestros pasos y dedica su fuerza y habilidad a tratar de apartarnos del camino recto. Y demasiado a menudo sucede que los hijos de Dios no están en guardia y por lo tanto ignoran sus designios. Satanás obra por los medios que mejor le permiten ocultarse y a menudo alcanza su objeto. Los labios mentirosos
Dice Proverbios, son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Además, hoy escribe, tengo una obra que hacer y por la gracia de Dios la haré. Mi única ansiedad tiene que ver con los que se sienten más inclinados a creer una mentira que una verdad. ¿Qué puedo hacer por ellos? ¿Qué puedo hacer para que no inventen mentiras ni las amen después de haberlas inventado? Todo lo que puedo hacer es presentarles a Jesús, el precioso Salvador, para que sea su modelo. Si aman a Jesús, serán puros, inocentes, incontaminados. Se rodearán de una atmósfera de fe y no de duda, escepticismo e incredulidad. Hablarán de Jesús, del cielo, de los deberes del cristiano, de la lucha de éste y de cómo resistir con éxitos los poderes de Satanás. Mi hermano, en la gran mayoría de las situaciones hoy, si tú te vas a juntar, y lo voy a decir en términos generales, solamente, con cuidado lo voy a decir. Si tú te vas a reunir con ciertos hermanos adventistas, de lo único que te van a hablar, o de la gran mayoría del tiempo que van a estar hablándote, es de los pecados de los demás, de la falta de los demás, de los problemas de los demás, de los problemas de la iglesia. Lamentablemente, es una realidad, es muy triste, pero es así. Tú anota una estadística y en la iglesia vas a ver que siempre hay gente disconforme. A veces no nos damos cuenta, pero somos seducidos a mirar el pecado ajeno, porque tenemos un ojo de águila para mirar el pecado ajeno. Lo miramos con pelos y señales. Pero el nuestro, nuestra falta, no. El Espíritu Santo nos constriñe, nos lleva a que miremos nuestra condición y que seamos moldeados a hablar de Jesús, nuestro modelo. Y si amamos a Jesús, llegaremos a ser puros, inocentes, incontaminados. Esa es la manera en que el Espíritu Santo va a trabajar en tu vida. A mí lo voy a decir con todo el respeto, a mí que me importan los pecados de los demás. A mí me importan los míos, porque soy yo el que tengo que solucionar mis problemas delante del Señor. Pero que Ayrton Kohler, el nuevo presidente, esto, aquello y todo lo demás, y la otra comitiva, el otro director, el otro presidente. Mano, otra vez, ¿y a mí qué me importa? Soy yo el que necesito a Cristo en mi corazón. Y estoy endureciéndome a la voz del Espíritu Santo cuando me fijo constantemente en los pecados de los demás. Y la sierva del Señor nos dice, cuidado, porque ese es un método que usa Satanás para desviar nuestra real necesidad, que es Cristo, su justicia, su perdón. Dice así, hablarán de Jesús, del cielo, de los deberes del cristiano, de la lucha de éste y de cómo resistir con éxito los poderes de Satanás. No serán semejantes a los buitres que devoran lo que suponen son los defectos de los demás. Oh, si Jesús se les manifestara, dice la sierva del Señor. Oh, si les gustara meditar en sus incomparables encantos. Oh, si sus corazones aprendieran su amor, entonces no ignoraríamos las artimañas de Satanás. Cuando tú no contemplas a Jesús, cuando tú no te gusta meditar en sus incomparables encantos, cuando tu corazón no aprende de su amor, tú ignoras las artimañas de Satanás. Nuestras armas se volverían contra nuestros más mortales enemigos. Veríamos por fe que los ojos puros de los ángeles celestiales están fijos en nosotros con amor para verificar la calidad de nuestra devoción. Y ella agrega, también veríamos por fe a Satanás que vigila cada traspié que damos,
todo lo que pueda usar en contra de nosotros para aprovecharse de nuestra falta de unión y de amor, para señalar nuestros caminos torcidos y para acusarnos con entusiasmo y alegría delante de los ángeles de Dios. Esto es lo que a veces nos falta a nosotros para entender el conflicto espiritual en el que estamos inmersos. Creemos nosotros que el conflicto lo tengo con el hermano y la hermana. Esa hermana que habla mal de todo el mundo me tiene cansado, no la soporto. Y ese hermano que se cree la estrellita y que todo tiene que estar alrededor de él, tampoco, me tiene cansado. No. El problema es espiritual, nuestra lucha es espiritual. Un importante aspecto a tener en cuenta sobre los puestos de avanzada es que es fácil equivocarse en la metodología y puesta en marcha, escuchando argumentos como estos. Estos son pocos, yo puse los poquitos, pero me ha tocado escuchar muchos más. Dice así: debemos comenzar cuanto antes porque la ley dominical está a las puertas. Ya lo han escuchado, ¿no? Se viene la ley dominical, hay que salir de las ciudades. Otro dice: me compré las tierras y me voy con mi familia al campo. Otros dicen: solo admitiremos personas de confianza. Acá me detengo, voy a tomar una experiencia que a nosotros nos tocó hace exactamente 10 años, que fue en el año 2015. Estábamos haciendo lo que sería el evento de UPA España 1, cuando yo pertenecía a otro grupo, sobre poner los puestos de avanzada acá en España, y entre todos hicimos la petición para que viniera el pastor Rubén Molina a España. Y vino, lo trajimos. Y cuando estuvimos en Madrid, se alquiló un edificio, 4 o 5 días, y fue una muy linda experiencia. Lo conocí personalmente al pastor Molina, hablé con él, quedamos muy bien, muy buenos amigos, en nombre de Dios, y sé que ahora está enfermo también. Tengo su teléfono, no me puedo comunicar con él, ya no atiende llamadas, ya no predica, su problema de salud es muy grave. Cuestión, hablé con él y él me contó muchas cosas, pero había un hermano en la fe, muy simpático, un hombre de Dios, como decimos, y él dijo: mira, yo estoy ahorrando dinero y me voy a comprar entre 4 amigos, somos 4 personas, era él, una señora, un matrimonio joven con hijos y otra persona más, un hombre. Los 4 vamos a comprar la propiedad. Entonces le digo, escúchame, está bien, le digo, perfecto, pero no vas a llevar a otras personas, ¿cómo se va a manejar? No, me dijo, no, yo quiero llevar gente de confianza. Tú no sabes con quién te encuentras después ahí. Para mí esto es muy importante. ¿Cómo hace después para sacar? Bueno, le digo, pero no es el plan de Dios de llevar gente de confianza. Es a toda la gente, obviamente habrá un filtro, habrá un mecanismo. No, gente de confianza. No hay forma. Tiene que ser gente de confianza. Bueno, plantado así, compró la propiedad. Compraron. Bueno, no sé muy bien si compraron o no compró, porque hasta el día de hoy nunca supimos cómo fue, pero se compró la propiedad. Resulta que, hablo del año 2015, cuando nosotros teníamos mucho contacto con él. Yo estaba recién llegado a Alemania, vivimos 2 años en Bélgica y nos fuimos con mi esposa a Alemania en 2015. Entonces teníamos contacto permanente con él y le digo, hermano, ¿cómo van tus cosas? Mal, me dijo. ¿Por qué? Y no, vino el matrimonio con los hijos y dice, la mujer se fue porque con el bebé no podía con los mosquitos. Y le dijo al esposo, no sé si tú te quedarás, pero yo acá no puedo quedarme un día más. Era una pareja de Chile, joven. Vale. Yo no quería decir la nacionalidad, pero bueno, ella lo dijo. ¿Sí? Los chilenos. Y ella le dijo, yo me voy. No, yo no aguanto los mosquitos. Y el niño está todo
picaba ahí. No, no se puede. Y yo no me aguanto acá. Las incomodidades. Ella se fue, se regresó a Chile. Y esto fue en Argentina, ¿eh? Y cuando pasaron unos días y el marido obviamente se tuvo que ir atrás de la esposa. Ya, lo siento mucho, yo no puedo acompañarte. La señora Nunca vino. nunca vino. Nunca vino. El otro hombre tampoco. Nunca vino. Quedó en ir. Eran gente de confianza. Cuestión que él se quedó solo. Un hombre mayor, con su esposa, una señora mayor, solos en medio del monte, en una propiedad que todavía ni siquiera estaba delimitada. O sea, los papeles mismos de la propiedad no estaban definidos. Y creo que hasta el día de hoy no están definidos, hasta donde yo sé. Y el trabajo no salió como ellos querían. Todo el proyecto se fue mal, o sea, desde el mismo comienzo mal. Y yo le había dicho, mira, no es la voluntad de Dios que hagas esto. No, que tiene que ser gente de confianza. La misma gente de confianza le pegó la patada. Le pegó el chavo hasta luego. A veces, y esa no es la única experiencia, acá podemos echarnos 2 horas contando experiencias, ¿sí? Pero, hermano, si tú crees que a veces la gente cambia, te puedo garantizar que sí, la gente cambia. Por eso es importante ajustarse a la voluntad del Señor y dejarle a Él las consecuencias. Tenemos esta que dice, debemos empezar ahora, aunque seamos 1, 2, 3 personas, no importa. Nosotros somos 3. Pero cuando vinimos acá, no íbamos a ser 3. Nosotros quedamos 3. Éramos 14. Idealmente. Todos estaban listos, todos estaban con la maleta hecha. Nos decían a otra, hermano, yo ya tengo la maleta hecha. El otro ya vendía el auto. Y el otro decía, hermano, díganos la fecha porque nosotros vamos a traer a ustedes. Y yo, veníamos de Alemania para acá, y entonces yo a veces me preguntaba, ¿dónde vamos a ir? ¿Dónde vamos a entrar todos los 14? Digo, no sé, avanzamos por fe, yo le decía a mi esposa. Bueno, y el único que nos acompaña desde ese entonces es nuestro querido hermano José Antonio. Y con mucha alegría y agradecimiento a Dios por el don de haber podido estar aquí. Gracias, y hermano. Conocer al hermano Gerardo y a la hermana Ivette, que para mí son un ejemplo. Y ha sido una bendición de Dios, que cada vez es más grande y mayor. Y nuestro agradecimiento al Señor crece cada día. Bendito sea el Señor. Amén. Amén. Gracias, hermano. Y hay otros motivos también. Hay diversos y muy sinceros motivos para abandonar las ciudades, pero estos proyectos están basados en la emoción del momento, cuando expresan que esto se acaba en cualquier momento, y esto no debe ser así, sino que debemos entender que Dios desea que vivamos en el campo, independientemente de si la segunda viene es ahora o dentro de 100 años. Lo realmente importante es que dejemos las ciudades para poder modelar nuestro carácter a la semejanza de Cristo. Esa es la finalidad. En los términos de Dios, siempre lo voy a recalcar, no en lo que a mí me parece, porque yo no puedo mejorar nada de lo que Dios ha decretado. Absolutamente, no puedo mejorarlo. Y por supuesto lejos de la contaminación moral y espiritual de la ciudad. Hermano Ivette. Yo pienso que todas esas personas que estaban inscritas para venir acá era que personas que actuaron en su momento porque las reuniones se hicieron en pleno COVID-19. Exacto. Entonces las personas estaban actuando por el miedo, porque estaban encerradas, porque en las ciudades la pandemia o pandemia no se llevaba de la misma forma que se lleva en un pueblo pequeño o en el campo, en un campo abierto, porque la persona tiene más libertad para caminar, para salir, y allá era todo restringido. Entonces yo pienso que
muchos por eso llamaban y se interesaban y decían y estaban decididos. Pero como después las normas se relajaron, ya no hubo tanto control, tanta restricción, todo volvió a la aparente normalidad, ya la gente se enfrió, los ánimos y el entusiasmo que había para salir y por salir de las ciudades Exacto. se enfriaron totalmente. Y a veces pienso que si se viene un apagón como ya lo están amenazando, o si se viene otra nueva pandemia, o si se vienen leyes marciales, yo pienso que el teléfono no va a dejar de timbrar, al menos los teléfonos de acá del puesto de avanzada, Sí. porque la gente entra en shock, entonces nuevamente comienzan a sentir ese miedo y esa presión y esa angustia. Ay, no, yo quiero salir, ahora sí voy a salir, ahora sí voy a salir. Así es. Hay un tema importante, lo voy a tocar ahora, que es el tema de rebajar la norma. Y después de dar un ejemplo, ayer escuchamos nosotros un sermón, lo voy a contar ahora, muy interesante con este tema. Rebajar la norma es una manera de poder adaptarnos a la gente. Ese es un grave error. Lo hemos conocido de cerca y mucha gente nos ha contado exactamente experiencias muy tristes. Pusimos así, rebajar la norma para conseguir popularidad y un aumento en número y luego hacer de este aumento un motivo de regocijo, pone de manifiesto gran ceguedad. Esto lo dice la hermana Juan. Si la cantidad fuese una prueba del éxito, Satanás podría pretender la preeminencia porque en este mundo sus seguidores forman la gran mayoría. Es el grado de poder moral que compenetra una escuela lo que constituye una prueba de la prosperidad. Es la virtud, la inteligencia y la piedad de las personas que componen nuestras escuelas y no su número lo que debiera ser una fuente de gozo y gratitud. ¿Deberían acaso nuestras escuelas convertirse al mundo y seguir sus costumbres y moda? Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que no os conforméis a este siglo, ella cita Romanos 12, sino transformaos por la renovación de vuestro entendimiento para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Resulta que ayer al mediodía, hermanos, estuvimos con el hermano José Antonio y mi esposa mirando un sermón del pastor Juan Campos. Y él contó una historia que la voy a parafrasear ahora, lo que significa rebajar la norma. ¿Sí? ¿Cómo se llama el sermón? Enorme oportunidad desaprovechada. Exacto. Una enorme oportunidad despreciada, creo que se llama el sermón. Resulta que esto es historia y tiene que ver en la época de la hermana White. Resulta que cuando la obra del evangelismo comienza al final del siglo XIX, un hombre en Sudáfrica, ¿sí? Se llamaba Pedro Wessels. Ella menciona este incidente en una de sus matutinas. Alza tus ojos, 4 de abril. Lo miramos, lo leímos y todo. Ahí está la referencia, cuando le hace cartas a Pedro Wessels. Este hombre resulta que era un hombre que había conocido a los abatistas, a los adventistas. Él se convierte al adventismo, es uno de los primeros adventistas de la obra evangélica. Él comenzó a leer la Biblia solo y descubrió la verdad del sábado. Bueno, por eso lo voy a hacer corto. Él conoce la fe, él primero se convierte al sábado y después encuentra a los adventistas y se une a los adventistas y se bautiza. Este era un hombre que tenía una gran riqueza, era un apoderado, era el principal proveedor de productos agrícolas de Sudáfrica. Un hombre de mucho dinero, Resulta que este hombre, cuando se entera de la obra médica misionera, ¿qué es lo que él hace? Él pone un sanatorio, que sería hoy, en esa época era Rhodesia. Él costea un sanatorio, y él le encanta mucho la obra médica misionera de la iglesia adventista, y la hermana White escribe
escribe cartas. Cuando él hace el sanatorio, porque tenía mucho dinero, tenía muchas propiedades en diferentes puntos de lo que hoy es la... ¿Qué se escucha? ¿Se escucha bien? No se escucha bien. Vale. Entonces, este hombre, al enterarse de que la iglesia bautista tenía una obra médica misionera, es que él necesitaba un sanatorio, y lo voy a hacer corto porque tengo muchas cosas para comentar todavía. Cuando hace el sanatorio, él tenía amigos, obviamente, de mucho dinero, también como él. Comienza bien, pero la hermana Fe le escribe cartas a él diciéndole: hermano Bexel, usted no está haciendo del todo las cosas correctas. El Señor quiere que usted ponga más dinero en que está poniendo en ese lugar. Entonces él dice: bueno, momentito. ¿Cómo? Yo ya estoy teniendo esto y yo hice el sanatorio. Después el resto es mío. Punto. Perfecto. Y él recibe 4 cartas del hermano Acuay diciéndole: hermano Bexel, sea considerado, porque es un hombre que tenía mucho dinero, sea considerado, si usted puede avanzar más la obra, el Señor le prosperará. Y él dijo: y dejó de recibir, él, dijo, las cartas que venían las guardaba. Él tenía unos amigos, y los amigos le dicen: mira, Pedro, vamos a hacer una cosa, a mí me gustaría, el sanatorio está hermoso, muy lindo, pero tú sabes que a nosotros nos gusta fumarnos el puro y tomar unos tragos. Entonces, si tú quisieras, nosotros, si tú nos permites, costeamos dentro de tu sanatorio un lugar privado y nos juntamos nosotros, los amigos de él, y tú también si quieres, y nos tomamos unos tragos y fumamos unos puros, ¿sí? Dentro del sanatorio. Y él dijo: no, esto acá no es así. No. Pero los amigos insistieron: vamos, Pedro, tú sabes que somos amigos, ¿no? Él termina cediendo. Rebajó la norma. La hermana Juan le sigue escribiendo, pero él ya las cartas no las leía. Él decía: no, yo no quiero saber más nada con la carta. Resulta que la hermana Juan le había escrito en total, cuenta el pastor Juan Campo, 65 cartas más de las 4 que ella había recibido. Y él la recibía y las guardaba, ni las abría, las guardaba. Este hombre tenía una propiedad que, entre otras, que era la preferida de él. Esas son fincas, allá de muchas hectáreas, por supuesto, la gente muy adinerada, los terratenientes, como se diga, los hacendados. Tenía varias de esas haciendas, y en una del norte, ¿sí?, él comenzó a invertir en esa época estaba la fiebre del oro, y en una de sus propiedades, de diamante y de oro, y tenían, él quería invertir y puso a gente a trabajar y se fue, haciendo más rico todavía. Pero, como empezó a rebajar la norma, las cosas no fueron tan bien. Se endeudó mucho. Y el sanatorio se quemó. El sanatorio, él estaba en la otra punta, al norte ya de la República Sudafricana, de lo que soy. Estaba como a más de 1200 kilómetros, y recibe un telegrama: vente al sanatorio que se quemó. Él regresa a los 2 días y se encuentra que el sanatorio se había incendiado. La persona que lo llama, el encargado, le dice: bueno, pero no hay ningún problema porque el seguro va a pagar. Y él dice: no, resulta que las cosas no están tan bien, no pagué el seguro. Y perdió el sanatorio. Empezó a perder todas las propiedades. Le fue mal en todo. Y en la propiedad que era su preferida, donde él no quería venderla, pero obligado por las deudas, tuvo que venderla. Esa propiedad, después que la vendió, se descubrió que existía el mayor yacimiento de diamantes del mundo, hasta el día de hoy, en su propiedad. Pero él la había perdido.
Este hombre en poco tiempo perdió todo y terminó en lo que decimos nosotros, en un tugurio, desalojado de todas sus propiedades, bancarrota completa. Resulta que en la ley de Sudáfrica, lo que tú no puedes quitarle a la persona que le han quitado todo, por ley, son 3 cosas. La cocina, o sea, la estufa, el mueble para cocinar, ¿sí? La cama, una cama para que él duerma, ¿sí? Y un armario. Son 3 cositas que él, o sea, si tú le vas a quitar todo, pero por lo menos déjale algo para dormir, para que se cocine algo y para que guarde 2 o 3 cositas ahí. La máquina de coser. La máquina de coser. Entonces, él se queda en un lugar, lo han desalojado, quedó en bancarrota completa. Un hombre, uno de los más ricos de Sudáfrica, quedó en bancarrota. Y cuando él llega a ese lugar y le traen todas sus cositas, él dice, ¿qué pasó acá? Y cuando abre uno de los cajones, se caen todas las cartas que él había guardado durante todo el tiempo que la hermana White le había escrito. 65 cartas de la hermana White cerradas. Y él comienza a mirar sello de Sydney, donde estaba la hermana White en Australia, de Washington, de Noruega, donde toda la hermana White iba viajando en todos esos años, y le escribía cartas. Y él mira, todo, bueno, voy a leer ya que... Y empieza a leer las cartas. Y la hermana White le iba contando en visión, que a él le dijo, su sanatorio se va a incendiar. Usted va a perder las propiedades. Usted está mal gastando el dinero. Todos los errores en la fecha que estaba escrita, ¿sí? La hermana White con previsión ya se lo había dicho antes de que sucediera. Maribel. Y ella le predijo que el sanatorio se quemaría y que nunca más se volvería a construir ninguna estructura ni nada en ese terreno que había sido comprado para que se levantara ese sanatorio. Y dice el pastor Campos que al día de hoy en Sudáfrica está ese terreno lleno de maleza porque nunca más se levantó una estructura en ese territorio. Así es. Tremendo. Este hombre, arrepentido, se da cuenta que obró muy mal porque rebajó la norma para que sus amigos vinieran a tomarse un trago y fumar un puro en su sanatorio. Él permitió eso. Algo tan insignificante. Algo que tú dices, pero tanto, él abrió una puerta que no tenía que haber abierto, que era la de rebajar las normas. Y su sanatorio y su vida se fue en picada. Este hombre pidió perdón a Dios, se arrepintió y el Señor le dio otra oportunidad. Abrió una tienda otra vez, comenzando de cero, sobre los productos agrícolas que él vendía y comenzó a hacer de nuevo fortuna. Pero nunca como antes. Resulta que este hombre ya teniendo otra vez dinero, ¿ustedes saben quién fue el que ayudó a John Harvey Kellogg o la familia Kellogg? ¿Quién le dio el crédito para que se hagan millonarios con la venta de los copos? El préstamo que recibió para que esa empresa pudiera lanzarse económicamente, Pedro Wexler. Ayudó a la familia Kellogg con dinero para que ellos pudieran comenzar su fábrica de copos, los famosos cornflakes. Y el dinero para la compra del terreno del colegio de Avondale También. lo donó también ese Pedro Wexler. Le llegó a la hermana White una carta desde Estados Unidos con el cheque exacto para la compra del terreno, con el valor exacto. Exacto. Entonces, esta experiencia que uno dice, pero tú te puedes imaginar que permitirle a alguien que venga a tu puesto de avanzada o a tu sanatorio y que diga, déjame que vamos a hacer un asado, una barbacoa, vamos a hacer un asado, entre amigos, pero por hoy nada más. Compramos unas cervezas. Y de paso, bueno, vamos a traer una cervecita, pero vamos a hacer un rico asado, Yo como la carne,
y el otro, bueno, yo como la ensalada, y para adelante. Usted se puede decir, bueno, pero por hoy nada más. En ese lugar no existía el por hoy. Tú abriste una puerta, y esa puerta quedó abierta. Y se te metieron los demonios adentro, de tu lugar, de tu sitio. ¿Sí? Todo eso pasó porque este hombre rebajó la norma. Este es un tema muy, muy, muy delicado. Este es un tema que solamente rebajar la norma podría llevar mucho tiempo explicándolo, con ejemplos, tanto bíblicos como de los testimonios, y ejemplos que nosotros y este servidor, a mí me llaman gente, hermano, me llaman de Estados Unidos, me llaman de Latinoamérica, de España y otros países de Europa por el tema de los puestos avanzados. Y siempre le digo a la gente, lo primero, no rebaje las normas. Hermana Ibel. Sí, un comentario que hace Siervo. Me gustaría muchísimo un tema donde hablas de la política de armar puesto de avanzada con el gobierno, o sea, cómo hacer una organización. Perfecto, ahí va. Josué, el próximo domingo, un día mediante, vamos a hablar sobre esto. La manera legal jurídica para darle seguridad a lo que sería un puesto de avanzada. ¿Sí? Entonces, mis queridos hermanos, tú puedes hacer lo que tú quieras, es tu dinero. Nadie lo puede negar. Si tú tienes dinero, tú puedes comprar la casa, puedes comprar la propiedad, puedes comprar lo que quieras. Es tu dinero, nadie te lo va a negar. Pero en las cosas del Señor, para la obra del Señor, ya no es tu dinero. Es dinero del Señor. Amén. Y tú tienes que manejarlo de esa manera. No es mi dinero. Esto lo pongo en el altar del Señor para la obra del Señor. Y ya deja de ser mío. Lo ofrendo para Dios. Entonces, quien tiene que tomar las decisiones de ese dinero es Dios. Y Dios dejó claro en muchos aspectos, principalmente, no rebajes las normas. Hermano José Antonio. Sí. Hablando simbólicamente, la salida al campo tiene una gran diferencia a lo que son los puestos de avanzada. Entonces, este simbolismo, a ver si lo planteo bien. El aposento alto fue el lugar donde los 120 discípulos del Señor esperaron y llegó el Espíritu Santo sobre ellos. Y ahí se lanzó ya la iglesia adelante. Entonces, simbólicamente, el aposento alto sería los puestos de avanzada. Y en la tierra, es decir, así como el aposento alto era una habitación, un habitáculo, la tierra sería el nuevo aposento alto. Y los puestos de avanzada, donde estén ahí los miembros a lo largo de la tierra, viviendo esa llamada de Dios para santificarse, estos miembros de Cristo, que podemos decir los 145.000, en el final de la historia, representarían toda la tierra a los 120 en el aposento alto, de tal manera que las exigencias que tuvieron los miembros cristianos en el aposento alto se exige también en los puestos de avanzada, para que la lluvia tardía, que es el Espíritu Santo, llegue a ellos y sean la luz para este tiempo del fin. Amén, amén. Voy a avanzar 4 o 5 diapositivas y voy a mostrar esta que dice así. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas. No lo leímos al comienzo. Escóndete un poquito por un momento en tanto que pase la indignación. Nosotros como adventistas sabemos que se viene un tiempo de crisis muy agudas, como nunca antes la vivió la raza humana. ¿Sí?
Y el Señor levantará un grupo de personas que saldrán a vindicar su nombre. La hermana White los ve y el ángel le confirma, saldrán de los puestos de avanzada. Ese grupo. ¿Habrá otras personas que vengan de otros lugares? Supongo, y quiero pensar que sí. Quiero pensar que sí. Pero la hermana White menciona que salen de los puestos de avanzada. Hay una cita que dice, Dios nos cuida, 21 de diciembre. Vi a los santos abandonar las ciudades y los pueblos y juntarse en grupos para vivir en los lugares más apartados. Los ángeles les proveían comida y agua, mientras que los impíos sufrían hambre y sed. Esto es ya en la época de las plagas. Pero para llegar a estar como los santos, esos santos que la hermana vio, que abandonaban las ciudades y los pueblos pequeños. Esto es un pueblito, un caserío. 14, 16 habitantes creo que hay acá. Nosotros tendremos que dejar en algún momento esto. Nosotros no vamos a recibir a nuestro Señor Jesucristo de acá. Porque en la gracia del Señor, si llegamos a ser sellados y escogidos, nosotros tendremos que abandonar este lugar también. Pero ya la suerte estará echada. Porque esta gente ya está completamente separada por Dios para pasar el tiempo de la aflicción de Jacob. Porque habrán sido reeducados por Dios para la prueba. Y ese tiempo será breve, de crisis muy intensa. Dice la sierva del Señor, en el periodo final de la historia de esta tierra, el Señor obrará poderosamente en favor de los que se mantengan firmemente por lo recto, en medio del tiempo de angustia, cual nunca hubo desde que existiese nación. Sus escogidos permanecerán inconmovibles. Satanás, con toda la hueste del mal, no puede destruir al más débil de los santos de Dios. Los protegerán ángeles excelsos en fortaleza, y Jehová se revelará en su favor como Dios de dioses, que puede salvar hasta lo sumo a los que ponen su confianza en él. Amén. Amén. Voy a hacer algo que no estaba planeado, pero quisiera preguntar a este grupo. ¿Hay algunos interesados reales en salir de las ciudades de los que están presentes acá? Por favor, me gustaría que el hermano Francisco, el hermano Gustavo, el pastor, ¿sí? ¿Alguien más? La hermana, su esposa, la hermana Estercita, la hermana Graciela, ¿sí? 4 personas. ¿Alguien más? Quisiera preguntarles. Al menos que levanten la mano o que pongan la cámara, aquellos que estén con deseos de poder concretar un proyecto de decir, quiero abandonar las ciudades, quiero salir de acá e irme a un puesto avanzado a preparar mi carácter, que el Señor me ayude a moldear el carácter que tengo para servir a Dios. ¿Alguien más? La hermana Lucía también. Hermanito, buenas tardes, hermanito. Me está hablando la hermana Marlene, mi hermano. Ah, vale, hermana Marlene, vale. ¿Cómo no? Mi hermano. Encantadísimo. Mira, a mí me gustaría poder, más que dar teoría, dar práctica, o sea, concretar. Le cuento la experiencia personal de este servidor, porque este servidor con su esposa perteneció a otro grupo de personas que querían salir de las ciudades. Esto fue la década pasada, desde el año 2012 al 2019, fin del 2019. 8 años estuve en ese grupo, estuvimos. Y nunca se llegó a nada. 8 años queríamos, este servidor siempre hablaba lo que estoy hablando ahora y no había forma. Cada uno tenía su método. Éramos
12 personas en la comisión, ¿no? Estaba el presidente, el director, estaba la secretaria, estaba el tesorero del grupo y después estábamos todos los demás, ¿sí? Y siempre tenía lo mismo, hermano, concretemos, seamos, confiemos en Dios. El Señor ya mostró el plan, no tengamos un plan alternativo. No, que yo quiero hacerlo así, no, que yo quiero hacerlo así, no, ya está el plan hecho. Avancemos por ahí, no, bueno, 8 años y no se llegó a nada. Al final de los 8 años, a la época, unas 2 semanas antes del COVID, a mí como insistí tanto y cuestión se fue en el último encuentro que hicimos, el segundo encuentro de UPA España se llamaba el grupo, Unión de Puestos de Avanzada en España, ¿no? Entonces, yo seguía insistiendo hasta que vino una persona no llamada y se tiró contra mí y bueno, me dijeron, no hermano, usted váyase que ya usted es una mala influencia. Y me tuve que ir. O me fueron. En fin. Y dije, perfecto, no hay problema. En ese año, esto hablo del año 2020, o sea, 2019, diciembre de 2019. A las 2 semanas comienza el COVID. Y después, al año siguiente, en 2020, formo un grupo. Y en ese mismo año, hermanos, siguiendo el método, nosotros ya habíamos comprado 2 propiedades, habíamos hecho los papeles, la forma jurídica, la asociación sin fines de lucros, entre otros progresos, en cuestión de meses. Porque dije, nosotros no tenemos tiempo, vamos a concretar, vamos a hablar realmente de lo que tenemos. La teoría está hermosísima, pero no voy a salir al campo a un puesto avanzado si no tomamos decisiones. Entonces, quisiera repetir este modelo para que esto pueda pasar a ser de la teoría a la práctica. Yo estoy hablando varias veces por privado con el hermano Francisco. Me contó sus inquietudes, su deseo, su proyecto también. Y también hablé con la hermana Graciela, ¿sí? Hablé con el pastor muchas veces, ¿sí? Y lo que se necesita es una coordinación eficaz en el nombre del Señor. Y creo que esto es algo que podríamos comenzar en este grupo. ¿Ustedes están de acuerdo en que pasemos a la práctica? De hablar temas específicos sobre lo que es un puesto de avanzada. Paralelo a esto, el hermano Francisco está de acuerdo. ¿Por qué? La hermana Graciela también. Porque se nos viene el tiempo, ¿sí? Se nos viene el tiempo y tenemos que tomar decisiones. Nosotros en su momento formamos una comisión de personas interesadas. Yo primero hablé de las personas interesadas. Los que quieran información, bienvenidos. Pero hay otros que están más adelantados y dicen, no, yo la información estoy de acuerdo, pero yo quiero concretar, quiero salir, ya estoy decidido, ya estoy decidida. Entonces, ese 2 tipos de personas son bienvenidos. Pero también es muy importante coordinar objetivos, hablar en voz alta sobre temas que a veces no se habla. Por ejemplo, ¿cuánto dinero tengo? ¿O tengo dinero? ¿Qué es lo que sé hacer? ¿Qué es lo que me gustaría hacer? ¿Estoy dispuesto a mudarme? Nosotros nos mudamos, yo me vine de Alemania. Me mudé acá. Y en Alemania vivía muy bien. La verdad le digo, tenía un trabajo hermoso. Y alquilaba un piso, pero precioso. Y mi esposa tenía un trabajo muy bueno. Y mi jefe me dijo, por favor, no se vaya. Lo necesitamos. Que incluso lo voy a comentar, el jefe que tuve allá, todos los años me llama para saludarme en mi cumpleaños. Me llamó hace poco.
por la buena relación que hemos tenido con él, que tuve con él. Y me llama para saludar, ¿qué tal? Ger Contreras, bueno, en alemán y un poco en español, él habla español. Para saludarme, porque quedamos muy bien con él. Y el hermano José Antonio se mudó de Valencia y tomó decisiones. El mismo arzobispo me llamó cuando se enteró que me habían bautizado en la iglesia adventista. Incluso estábamos sentados naturalmente. Hizo la mención de ponerse de rodillas para que yo no dejara de decir. Yo estaba situado, era juez eclesiástico en el tribunal de matrimonios del arzobispado de Valencia. Y lo he dejado todo para venir aquí y el Señor, con su misericordia, me ha enriquecido grandemente y me concede el don de perseverar en este magnífico puesto de avanzada. Aunque seamos 3. Amén. Pero me digo magnífico porque tiene el espíritu bíblico, el espíritu de Jesucristo vivido, no en teoría. Es decir, intentamos vivir como los discípulos del aposento alto en los primeros momentos del inicio del cristianismo. Amén. Gracias, hermano. Amén. Pienso lo mismo, pero hay que tomar decisiones. Él estaba en un piso muy cómodo, yo lo conocí. Muy bonito piso, ¿sí? Para él solo. Y su zona de influencia como ex sacerdote católico era muy buena. La gente lo quería muchísimo y hasta el arzobispo se quiso arrodillar diciéndole: José Antonio, no te vayas. Tomó decisiones. Nosotros también. Si tú no estás dispuesto a tomar decisiones que te cambien el rumbo de la vida, tú eres dueño. Eso no te puedo negar. Pero los valientes de Dios tomarán decisiones para la gloria de Dios, para defender el nombre de Dios, para prepararnos y ser fieles testigos del Señor. Y eso, hermano, no lo hace cualquiera. Absolutamente no lo hace cualquiera. Por eso, si ustedes quieren y me permiten, yo les tomaría el nombre a ustedes. Le voy a pedir a la hermana Ivette que pueda anotar los nombres del hermano Francisco, la hermana Marlene, la hermana Graciela y el pastor Gustavo y Josué. ¿Sí? Podemos después tener una reunión por privado cuando ustedes lo vamos a coordinarlo y avanzar por ese lado. Y todas las reuniones que tengamos, vamos a hacer lo mismo, a sumar personas interesadas. Después vamos a tomar en privado, hablar aspectos que tengan que ver puntualmente con concretar una salida de las ciudades para que el Señor nos prepare. No podemos hacerlo sin el Señor. Pero tenemos que pensar que siempre lo vamos a hacer en los términos del Señor. No pongas ni quites. Ese es uno de los grandes desafíos que nos toca a nosotros. Queremos retocar el plan de Dios. El plan de Dios ya está perfectamente delimitado en los testimonios. La experiencia Madison es un testigo, una muestra, ¿sí?, de cómo el Señor desea que sus hijos se preparen en el tiempo del fin. Tengo el hermano Francisco, la hermana Graciela, la hermana Marlene, el pastor Gustavo y su hijo, su muchacho, Josué. ¿Alguien más quiere sumarse a este grupo que nosotros le llamaremos por privado de los presentes? Bueno, lo voy a comentar porque este video se va a subir a YouTube. Aquellas personas que lo vean en YouTube, en el canal nuestro que está en YouTube, pueden en sus mensajes, ¿sí?, dejarnos su nombre y su número de teléfono para incluirlos también y llamarles por privado. Así ha comenzado este servidor. Cuando yo me quedé solo con mi esposa,
no teníamos lugar a donde ir, lo que hice fue juntar a personas interesadas de otros grupos y le escribí por privado. Formé este grupo de WhatsApp, el que tenemos ahora, fue en noviembre del 2020. Lo formamos y a cada uno le escribí, en su momento, le escribí, soy el hermano Gerardo tal, este grupo se ha puesto con esta intención, siéntase libre de participar y si no quiere, siéntase libre de salir también. Nadie está obligado. Vamos a utilizar una metodología correcta, directa, respetuosa y voluntaria. Aquellos que tengan interés van a participar. Y se fueron sumando personas y se hizo un lindo grupo de lo que hoy después se pudo concretar lo que estamos haciendo ahora. En poco tiempo. Y fui muy directo, hermanos, ¿no? La hermana Juan menciona ciertos aspectos que en los puestos avanzados no se quiere hablar. Por ejemplo, lo que me comentó hace un momento Josué, el aspecto legal. Es un tema que lo hablaremos Dios mediante el próximo domingo. Vamos a desarrollarlo más. Pero es un aspecto que muy poco se habla, pero es muy importante. Pero para las personas interesadas, porque querer salir, hermanos, querer salir de la ciudad es una cosa. Estar dispuesto a hacer la mudanza es otra. Si nosotros nos encomendamos al Altísimo y que Él guíe nuestros pasos en humildad y temor del Señor, hermano, le puedo garantizar, el Señor oirá tu oración y atenderá tu pedido. Si tú realmente buscas a Dios de corazón sincero, Señor, sácame de aquí, llévame a otro lugar, Él te abrirá las puertas que tú tengas que atravesar para lograr el objetivo que Él quiere que tú consigas. Pero tienes que confiar en el Señor. Amén. Amén. La obra es de Él. Él es el dueño y señor del dinero. No es tu dinero, es de Él. Si tú lo vas a poner para la obra del Señor, ya no es tuyo, es de Él. Y deja que Él maneje ese dinero, o ese talento, o ese tiempo, o esa influencia, o ese trabajo que tú vas a hacer. Si lo vas a poner en el altar del Señor, ya no es tuyo. Entonces, sigue los pasos que el Señor te manda, y el Señor te mostrará maravillas. Porque el tiempo es corto, hermanos. Y el Señor llama a los suyos, está llamando a los suyos, pero tenemos que obrar por fe. Se nos fue la hora. Que el Señor nos bendiga. Amén. Amén. No tratemos de cambiar la voluntad del Señor o adaptarla a nuestra muy estrecha cabecita. Muy estrecha, pero muy estrecha. Nuestra cabecita a veces nos dice ciertas cosas, pero el Señor nos dice no. Y tenemos que tomar decisiones. Este servidor siempre se guió por lo que escrito está. Siempre. Hasta el día de hoy, hasta hace poco que hemos tenido unos tremendos, no sé cómo decirlo, ¿no? Pruebas con otros grupos que se nos acercaron como puesto de avanzada. Y nosotros no decidimos bajar las normas. No las vamos a rebajar. ¿Nos costará la amistad de ustedes? Bueno, que nos cueste. Pero no vamos a rebajar las normas. Ustedes quieren jugar la pelota el sábado, quieren comer carne, o cosas peores, hágalo. Ustedes son dueños, pero no cuenten con nosotros. Eso está mal. Y el Señor hasta el día de hoy nos ha preservado. Amén. Para gloria de su nombre. Amén. Amén. Y así puede hacerlo con cada uno de nosotros. No rebajar las normas. A este Pedro Bexels, Satanás lo
cazó del, como decimos, del cogote y lo puso a morder polvo. Eso es lo que hizo. Por rebajar las normas. Por quedar bien con los amigos. Para darle el gusto a los amiguitos. Perdió todo. Pero todo. Y encima 69 cartas de la hermana Juárez. De lo que podría haber hecho ese hombre si hubiera mantenido fiel a Dios. Lo que podría haber sido Sudáfrica hoy. Sí, ella dice que en una de las cartas le decía que si él hubiera actuado correctamente, el gobierno de Sudáfrica había aceptado a Cristo y sería el primer país en el mundo adventista, o sea, todo el país. La hermana Juárez escribió. Sí, porque ella vio en visión y le dijo que la guerra civil, la guerra interna, de los Boers, no se hubiera dado. No se hubiera producido. No se hubiera producido. Si él se hubiera mantenido fiel. Sí, bien. Entre otras recomendaciones. Pero él no quiso escuchar. Dijo, yo con mi dinero hago lo que quiero. No. Si tú lo pones en la causa del Señor, ya no es tuyo. Confía en el Señor. Ahora, si no lo quieres poner, es tuyo, sigue siendo tuyo. ¿Se acuerdan Ananías y Zafira? Ellos pusieron dinero en la causa del Señor. Pero lo quisieron manejar como ellos quisieron. No, me voy a quedar con un vuelto porque este es para mí. Para los gastos. Caja chica. Y yo dijo, no. Así no es. En las cosas del Señor, no es así. Si tú lo has puesto para el Señor, Él es el Señor. No lo toques. Y este hombre hizo exactamente eso. Puso su dinero para el Señor, pero quiso hacer lo que él quiso, rebajando las normas. Y así muchos, hermanos, conocemos casos muy tristes de lugares que han comenzado y han terminado en la nada, porque han querido manejarlo como ellos quisieron. Y en las cosas del Señor, hermano, hay una lucha espiritual. Y hay algo que se llama autoridad espiritual. Si tú rebajas las normas, la bendición de Dios se retira de ti y viene el enemigo, toma autoridad en tu vida. Tú le diste la autoridad. Y él va a hacer de acuerdo a lo que él quiere. Y Satanás es ladrón, destructor, asesino, mentiroso. Han querido mezclar mi voluntad con la de Dios. Campos también. Porque él también lo invitamos en su momento, a Pastor Juan Campos, a España. Y él vino y hablé con él, hablamos mucho. Y luego, hermano, si yo le contara lo que en Colombia me ha tocado ver. Esta obra es de Dios. Esta obra es de Dios. Tú estés adentro o no estés adentro. Sigue siendo de Dios. Y esta obra avanzará. Estemos o no consagrados nosotros, Dios buscará los suyos. Obedezcamos al Señor y avancemos por fe. Amén. Es mi deseo y es mi oración. Amén. Le llamaremos por privado, hermano. Oremos. Nuestro querido Padre que estás en los cielos, Señor, gracias, Padre, por este momento que nos das para poder meditar en tus planes para tu iglesia del fin. Tu deseo, Señor, es que nos santifiquemos, consagremos nuestras vidas y todo lo que tenemos para ti, Señor, para el avance de tu obra. Todo. Tú nos pides todo porque tú primero lo diste todo en tu Hijo. Ten misericordia de tu iglesia y de cada uno de nosotros y ayúdanos y aumenta nuestra fe para que podamos ser fieles siervos en tu viña. Amén. Te lo rogamos, Señor. No lo merecemos, pero te lo suplicamos en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. 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 Hermanitos, feliz semana para todos. Que el Señor les bendiga grandemente.
Estaremos en la semana, me encargaré de llamarle a todos, aquellas personas, a ver si podemos tener una reunión entre todos y poder ir afinando lo que se dice detalles, ¿vale? Y que el Señor les bendiga grandemente. Gracias. El próximo miércoles. El miércoles lo veremos para continuar el libro del perfil de la crisis venidera. Y el próximo domingo, ya saben, otra vez este tema. Dios mediante, hermano. Confiemos en el Señor. Es la obra del Señor. Completamente. Y el Señor tiene cosas muy buenas si decidimos consagrar nuestras vidas al Altísimo. Él tiene cosas hermosas para nosotros. Hermosas. Amén. Muchas bendiciones. Fuerte saludo en Cristo. Amén. Para todos. Feliz tarde. Amén. Feliz tarde para todos. Amén. Bendiciones. El miércoles. Hasta el miércoles.